Nota. Actualidad. Los acontecimientos. Agilidad y adrenalina. Cara a cara. Hechos que se transforman en palabras. Directo a sus oídos. Hablemos del deporte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de Hablemos del Deporte aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Iniciando semana de labores en Hablemos del Deporte, hoy 18 de junio de este 2012. Aquí estamos con el placer de siempre y esperando que ustedes, amigas y amigos, la estén pasando muy pero muy bien y sobre todo gozando de buena salud. Son los deseos de los integrantes de todo el equipo de Deportes Monumental, encabezados por don Fabio Escalante Soto. Hoy con Cabito López en el Control Master, Monumental, su servidor Leonardo Cordero Zúñiga, don Alex Mazón González no nos acompaña, ni don Luis Neco Fernández tienen su día libre. Hoy con invitada especial, así que hoy tenemos una dama en el estudio de Monumental, la radio de Costa Rica, para hablar de fútbol y hablar precisamente de los últimos acontecimientos que se han dado en el seno del Comité Ejecutivo o el Consejo Director de la UNAFUT. Para eso también vamos a tener, como siempre, la vía de nuestro Facebook de Deportes Monumental para que ustedes envíen sus comentarios y consultas y por medio también de las otras vías ya conocidas por todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, aquí presentamos. Hoy me dejaron solo don Alex Mazón González y don Luis Neco Fernández con la licenciada María Marta Rojas. Licenciada, buenas noches, gusto saludarla. Nada más apretar ahí el botoncito y estamos al aire. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Leo, un placer. Saludos a don Neco y a don Alex, se les extraña. Sí, y muchas gracias por la invitación, de verdad, aquí para servirles. Licenciada, ¿cómo llega al fútbol usted? Que era unos 8 o 9 años. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, se me ofrece un puesto que hay vacante en el Tribunal Disciplinario en ese entonces. Uh-huh. Ahí estuve alrededor de 5 años. Tribunal Disciplinario de la Primera División. De la Primera División. ¿Quién era el presidente en esa época? Don Jorge Ortega. Pero del Tribunal Disciplinario. Que de Dios goce, se llamaba Felipe, ahorita se me escapa el apellido. Felipe, pero se murió, yo no sabía, sí, claro. El hermano estuvo en competición, Adrián. ¿El doctor? Sí, el hermano del doctor, Felipe era el presidente. A ver, ya le... Es que se me olvidó. El apellido, sí. Sí, uno es el doctor, pero estaban muy jóvenes. Sí, pero Felipe falleció. ¿Y de qué falleció? No sabía yo. Sí, yo tengo entendido que algo le dio del corazón. Felipe tendrá muerto si acaso un par de años. Sí, pero muy joven, ¿verdad? Montealegre, Felipe Montealegre y Adrián Montealegre. Uno era el presidente del Tribunal Disciplinario y el otro era el presidente de competición. Pero tan despistado han andado últimamente que no sabía lo de esa lamentable noticia. Sí, claro, tuvimos mucho contacto con ellos en muchas ocasiones. De Felipe aprendí muchísimo. El primer año que estuve ahí... prácticamente me apegué a lo que él sabía en materia. Sí, don Jorge era el presidente del Consejo Director de la UNAFUT en ese momento. Sí, señor. Cuando estaban aquí por el San José Palacio, me imagino. Detrás del Barceló. Detrás del Barceló. Es correcto. Entonces llegó al Tribunal Disciplinario, ¿como suplente o como titular? En ese momento llegué como suplente. Ya el siguiente año entré como titular. Después del Mundial, casualmente, sí. Felipe sale del Tribunal Disciplinario, se meten un par de personas más, ahí entra el licenciado Adolfo Hernández. Uh-huh. Y en conjunto conmigo prácticamente presidíamos el Tribunal Disciplinario en ese momento. Una que otra bronquilla aparecen, ¿verdad? Siempre. Tuvimos varias. Sí, ¿verdad? Siempre, sí. Es que siempre. Y lo digo por experiencia, sobre todo porque muchas veces me tocaba cubrir como fuente no solamente la federación, sino también lo que son los tribunales disciplinarios, el consejo director de la UNAFUT, pero siempre aparecen, ¿verdad? Fue una época muy bonita porque había mucha transparencia, por lo menos, y a mí me tocó en ese entonces ser como la voz del Tribunal Disciplinario y nosotros surtíamos muchísimo de información, sobre todo cuando había alguna polémica a los medios de comunicación, y era interesante porque estaban muy abiertos, siempre fueron muy abiertos. Estaban a veces esperando inclusive
el resultado no porque se le pusieran 2 partidos de sanción ni esto, sino tal vez aquellos casos de que si don Hernán Medford, o que si don Justin Campos, que en su momento... Y es noticia, y siempre será noticia, más cuando es una sanción bastante alta para un personaje importante del fútbol, ya sea como técnico o en su efecto como jugador. Sí, hubo casos, digamos, que eran importantes. ¿Cuál recuerda así medio complicado y que se... Con don Justin Campos, que inclusive en una entrevista yo termino de dar el informe, explico las razones de por qué la sanción. Creo que eran de 5 partidos, ¿verdad? Pero 6. Sí, y después tenía varios jugadores que le cumplían 5 tarjetas amarillas, caía una Semana Santa, y entonces él sale a los medios diciendo de que él va a aplicar en ese partido las 5 tarjetas amarillas a sus jugadores. Entonces me lo ponen, me dicen, es que esto dijo don Justin, entonces me ponen el audio y cuando yo lo oigo le digo, bueno, él puede hacer lo que él quiera, pero en el reglamento está muy claro que las 5 tarjetas amarillas implican que la contabilización la lleva a la UNAFUT, entonces el registro oficial es el de la UNAFUT. Si él quiere, después de que pase la Semana Santa y nosotros tenemos que ponerle las 5 tarjetas amarillas, el partido de sanción a los jugadores, se le volverá a poner, esa es decisión de él. Entonces eso en su momento generó alguna polémica. ¿Le gustó el ambiente desde su llegada, a tal punto que fueron varios años? Sí, inclusive no solo asumí en la parte del tribunal disciplinario de la primera división, sino que durante el resto de la gestión, como durante 4 años más, aparte de participar en el tribunal disciplinario, llevaba todo lo que era Liga Menor. Ahí sí funcionaba como unipersonal, era el órgano unipersonal que imponía las sanciones. Entonces veía todo lo que era, me tocó ver un caso bastante curioso de chiquillos, de prospectos, de esos que ni siquiera se graba el partido, ¿verdad? Entonces, que había de por medio agresión hasta los padres contra los árbitros, lo que era U15, U17, la U20, o sea... Es que ustedes también, el tribunal disciplinario no solamente es para la máxima categoría, sino también para las ligas menores, todo lo que organiza UNAFUT directamente. Es correcto. Entonces lo que se hacía era, en ese caso se había decidido era nombrar para todo lo que era liga menor un órgano unipersonal. Entonces la misma secretaria del tribunal, asistía, pero habían hasta recursos, que a veces inclusive tenían un caso en donde se tuvo varado la final porque no se sabía si era Cartagena o Alajuela el que llegaba a la final por un recurso que había en Liga Menor. Entonces hasta en esa parte asesoraba yo. Por amor. Ad honorem. Siempre le pagan a uno una dieta como... ¿Hay una dieta? Sí, pero yo recuerdo que en aquel entonces la dieta andaba como en 4,000 colones. ¿Por sesión? Por sesión. Sí. Pero a veces en una sesión, por lo menos en lo que era de ver Liga Menor, tenías que ver, no sé, hasta 20 partidos y saber que llevar el control de que se utilizaban mucho las canchas abiertas, entonces partidos suspendidos, reprogramados, entonces que este partido es de la jornada 10, no, este es de la 11, no, este es de la 20, este muchacho está castigado, le faltan partidos, mire que jugó pérdida de puntos, este muchacho estaba castigado y siempre jugó, se notificó bien. Se daban una final, recuerdo, en Liga Menor, polémica, Santos Guapiles, por muchachos con tarjetas amarillas, y a finales de año cerró la final y Saprissa metió en el último día un recurso de que la contabilización estaba mala, entonces eso habilitaba a todos los jugadores de Saprissa y mientras se estudiaba el recurso, porque no había tiempo ni siquiera de resolverlo en ese momento, había que empezar a hacer toda una revisión. Entonces Santos lo que dice es que juega bajo apelación porque le están favoreciendo a Saprissa. Ese tipo de situaciones se daban. Que son normales, ¿verdad? Ahí va aprendiendo pero uno. ¿Por qué y con su experiencia a nivel del tribunal disciplinario todos los años aparecen lagunas, formas de que los equipos pueden apelar, hay una sanción y siempre de alguna manera encuentran un portillo para apelar? ¿Por qué nos cuesta tanto definir y encontrar un punto de equilibrio, hablando específicamente de la reglamentación de un campeonato? Ahí sí le voy a decir que fue mi experiencia y la tomé desde el primer año que llegué como suplente. Yo agarraba el reglamento del tribunal disciplinario y cada vez que teníamos un vacío normativo íbamos
rellenando, digamos, yo iba haciendo observaciones, entonces me hacía gracia porque yo decía que yo parecía la niña Pochita, iba haciendo mis apuntes al margen, cada vez que decía, bueno, entonces esto no podemos, pero tenemos que reformarlo. Pero siempre tienen que reformar, todos los años. Lo que pasa es que se llega con la reforma, y ahí fue mi primer roce con las asambleas generales de la UNAFUT. Se llegaba con la reforma, con la propuesta, y lo típico, primero no habían estudiado la mayoría de las reformas, y segundo, en el momento en que afectaban los intereses de unos cuantos, entonces esa reforma no pasaba. Inclusive vamos a hablar de una que siempre ha pasado, que siempre ha costado. ¿Cómo es posible que una de las cosas que más defiende la FIFA, como es el fair play, hoy por hoy, si usted viola cualquiera de los 10 enunciados del fair play, la multa sigue siendo, desde que yo estaba ahí, en 50,000 colones? Es una falta el juego limpio. La falta de juego limpio los famosos 50,000 colones, que yo a veces digo la aplican como automático, pero bueno, es parte de la reglamentación, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que si ves, son 10 enunciados, no vienen. No todos se cumplen. No se cumplen. Dice, por ejemplo, el irrespeto al árbitro, el no faltar a la ética deportiva, una serie de cosas que te enumera la FIFA, son 10 reglas básicas, y si encaja eso dentro de la sanción, está la sanción. Y la FIFA ha sido muy clara que no es solamente la sanción deportiva del reglamento, sino que si además estás violando el fair play, debes de sancionarlo. Y aquí la multa económica es, sinceramente, se diría que ridícula. Sí, 50,000 colones. Sí. ¿Usted cree, licenciada, que una vez que se aprueban los reglamentos de un campeonato, los presidentes, por poner nada más el ejemplo de los presidentes, que me parece deberían de ser todos los dirigentes de cada equipo, pero específicamente los que van a las asambleas, los presidentes, leen punto por punto el reglamento de un campeonato y las normas de competición? ¿Usted cree que lo lean para cuando ya firman y aprueban la reglamentación de un campeonato? No, y esa ha sido una de las debilidades más grandes que se ha tenido, no solo en los reglamentos de competición, y reglamentos de disciplinario y todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones, y para prueba está en que a veces tienen que recientemente un presidente pide escuchar una grabación porque no se acuerda de lo que votó. Sí, eso ya lo sabemos, sí, eso. O sea, se da cuenta uno de que definitivamente firman un documento que no han leído y que es tan importante para el manejo de todo un torneo en el fútbol de Costa Rica. Es que es lo típico, en una asamblea empiezan hablando, entonces ya la palabra a una persona, la palabra a otra, pero cuando llega el momento de, bueno, ¿cuál es la moción? ¿Qué es lo que se va a votar? Entonces no hay ese orden, se trata de poner ese orden y al final a mí no me parece, a mí sí, y al final algunos no saben, como la niña Pochita, igual volvemos a la escuela, voten, alcen la mano quienes están a favor, quienes están en contra, pero a pesar de que esas actas llegan a su conocimiento, porque el que diga que no es porque no abre su correo o no lleva su cuenta, porque yo creo que un buen administrador de un equipo de fútbol, si el presidente ve que esto no son funciones propias de él, para eso tiene todo un cuerpo de asesores que le lleve esa materia. Hay 2 etapas suyas en el fútbol. Es correcto. ¿Por qué regresa de nuevo? Yo en el momento que estaba, inclusive mi intención no era volver a UNAFUT. Yo creo que el momento de mi salida fue bastante dolorosa porque se utiliza mi nombre y el nombre mío para arriba y para abajo, y al final yo no era la que había decidido ni era la que había... Fue por el famoso tema de las tarjetas amarillas del Saprissa y Liberia. Sí, que alguien por ahí decía hoy en la tarde, casualmente y respetuosamente también, ya me recuerdo de ella, es la de las famosas tarjetas amarillas. Esto fue una resolución del TRICOA, que era el tribunal de alzada en ese momento. Yo simplemente me apego a lo que dice el reglamento. El reglamento tenía un defecto en ese momento, pero ese reglamento decía... Uno de los tantos defectos que siempre aparecen. Yo salvo mi voto, mis compañeros toman la decisión por mayoría, yo salvo y justifico mi voto en ese momento porque me estoy apegando a la legalidad, porque no puedo volcarme... Si soy abogada, si estudié Derecho, si fui a la universidad, pasé por ella y ella pasó por mí, yo digo, justifico mi voto porque no estoy de acuerdo, porque ahí siempre defendí la tesis de que lo que se estaba apelando era una tarjeta, que esa tarjeta sumaba a las 5
era otra situación, y eso no estaba definido en el reglamento. Hoy por hoy le hicieron ya lo modificaron, le hicieron un remiendo al reglamento. Entonces ahora si las 5 tarjetas... Pero vea lo que me dice usted, un remiendo. Es que ese es el problema. ¿Por qué remiendos? No sé si usted aplica peyorativamente la palabra, pero ¿por qué remiendos, verdad? Precisamente, lastimosamente por ese lado, pues son de las pocas cosas que lamento con la salida de este consejo director. Estábamos trabajando en un modelo de reglamento disciplinario. Probablemente en una asamblea tal vez no lo iban a tumbar, pero la idea era dejar un modelo, y en eso estaba abocado, porque nosotros en el consejo director ahí éramos un todo, o sea, nos abocábamos funciones cada uno. Por ejemplo, en este momento yo trabajaba, la Fiscalía trabajaba en conjunto con el presidente de la reforma de los estatutos, don José Rebollo, que es uno de los directores, estaba abocado totalmente, junto con el apoyo obviamente también de la Fiscalía, a montar un reglamento disciplinario modelo. Estábamos estudiando el modelo de Colombia, que es muy bueno. Eso es lo que yo siempre he dicho, licenciada María Marta Rojas, esta noche como invitada en Hablemos del Deporte, aquí en Monumental y en Canal 2, existiendo tantos modelos a copiar, ¿verdad?, que se apeguen a la realidad también costarricense, esas relaciones tan importantes que tiene la Federación, o la UNAFUT en este caso, con federaciones como la de España. Usted me habla ahora la de Colombia, que parece que es una reglamentación muy buena. Y entonces... no se había hecho durante toda esta gestión. En aquel momento, cuando se da todo esto de cuestión de la salida, la costumbre que había en ese momento era simplemente presenten presenten las reformas al reglamento, pero nadie había tenido la iniciativa tampoco de sacar un reglamento nuevo. Sí me acuerdo, y en paz descanse, Felipe en aquel momento había hablado de que era un trabajo largo, pero que había que sentarse, que otro reglamento disciplinario que también es modelo es el de México, que podíamos buscar algo latinoamericano que se ajustara más a las circunstancias. Tropicalizarlo, nada más. Es correcto. Y esto en derecho funciona así. Si nosotros vemos el Código Procesal Civil, si vemos el Código Penal de Costa Rica, todos estos códigos, todas estas leyes normalmente vienen a ser copias de otras leyes de otros países donde ya van más avanzados en el ordenamiento jurídico. Entonces la idea era eso. Y volviendo al tema de su paso anterior, eso se los cobraron fuerte a ustedes, ¿verdad? Por ser Saprissa, fue muy mediática la situación que se vio, y el hecho de que el Deportivo Saprissa terminara no ganando ese campeonato. Efectivamente, y yo algo que voy a hacer aquí público que tal vez nadie sabe es que no sé si al señor don Juan Carlos Rojas, pero deduzco por lo que pasó, Leo, y lo digo porque yo no tengo por qué quedarme callada en este momento, le cobren el que haya puesto a don Jorge Ortega y que hayan puesto a Jorge Romero y que hayan puesto a María Marta Rojas en el consejo director, y alguien le informa hasta que ya somos nombrados de que por lo menos don Jorge Romero y la suscrita estuvimos en su momento, fuimos partícipes, le dicen, del asunto de las tarjetas amarillas. Don Juan Carlos, muy amable, muy decente, tengo que reconocerlo, pide una reunión con las personas que estuvieron involucradas. Dichosamente para mí no estuvo la persona que no tenía que estar, que era el abogado que tenía Saprissa en ese entonces, este señor de apellido González, que para mí era... Jorge González. Don Jorge fue nefasto para el fútbol en ese momento, o sea, manipuló situaciones totalmente jurídicas. Como profesional en derecho faltó a la verdad en muchísimas cosas. En esta reunión posterior a que somos nombrados, nos reunimos con don Juan Carlos. Aparte de don Juan Carlos estuvo presente don Enrique Rivers, estuvo don Víctor Badilla, que ya no era funcionario del Saprissa, pero trabajaba como asesor, pero que en aquel entonces era el gerente, si no me equivoco. Saprissa, sí. Se citó al licenciado Jorge Silva, que también tuvo que ver en este asunto porque era el representante en aquel momento de Liberia, y don Jorge Romero y yo, y ahí con todo el respeto y honor a quien merece en ese caso por lo caballero que fue, don Víctor le reconoció a don Juan Carlos que había sido una situación, la parte digamos polémica, la parte de prensa, la parte
política que se había manejado había sido muy mal manejada y que hasta él sentía un poco de responsabilidad en ese sentido porque había dejado todo en manos del abogado. Y don Jorge Silva le explicó que en ningún momento ni don Jorge Romero ni la suscrita habíamos tenido que ver porque ellos simplemente se habían valido de un recurso por inadmisión, existiera o no existiera en el reglamento en ese entonces, ante el TRICOA, que era un tribunal superior que veía en segunda instancia las resoluciones del tribunal. Eso llegó al TRICOA también. Fue el TRICOA el que resolvió. Fue el TRICOA el que en definitiva tomó la decisión. El que tomó la decisión. Estaba el licenciado Mariano Campo ahí. Estaba el licenciado Mariano Campo, ese era el quien presidía y presidió durante muchos años ese tribunal. Y recuerdo que estaba también el licenciado Marvin Cubero. Ahorita no recuerdo el resto de los nombres, pero ellos se reunieron y decidieron resolver ese día. pero la factura no la pasaron al TRICOA, la pasaron simplemente. Siempre a ustedes. Específicamente, inclusive a mí. Sí. Directamente, o sea, era como. Y a pesar de eso, ¿por qué regresó al fútbol? Regresó de nuevo a la fiscalía del Consejo Director de la UNAFUT. Mire, yo en este momento no me puedo sentir orgullosa de decir que soy fiscal de una asociación de reguladores de Latinoamérica de telecomunicaciones. Soy fiscal de la Asociación Solidarista del ARECEP, donde trabajo. Conozco muy bien lo que es ser fiscal. Yo sí había dicho que no era mi intención, sí que quería que se formara el grupo. Trabajé, apoyé a la gente que estaba formando el grupo que iba a regresar a la UNAFUT, la papeleta que se iba a llevar. Y es una llamada inclusive de la señora Alejandra Ordóñez, porque resulta que por reglamento, por ley de asociaciones, debe por lo menos existir cuando mínimo una mujer en un comité o en una junta directiva. Y tengo entendido que le dijeron en ese momento a don Juan Luis Hernández, al quien le prestaba alguna colaboración en asesoramiento deportivo, totalmente ad honorem ahí, sí es cierto, te quedaste sin abogada. Aquí la persona de más experiencia que puede venir es María Marta. Y es que no recuerdo otra abogada, otra licenciada en esas actividades, por lo menos en los últimos años. En un tribunal disciplinario. Ha pasado, parece que han pasado una o dos muchachas por ahí por el tribunal disciplinario, pero muy corto tiempo. Que Leo, es que estar ahí tanto en cualquier tribunal como en medio de tantos hombres y en medio de tantas posiciones encontradas, ¿no? Exactamente, entonces a veces impera un poquillo el machismo, o sea, yo creo. Sin embargo, yo puedo decir que asegurarle que la factura que pasan ni en aquel momento ni en es porque sea mujer, es simple y sencillamente, más bien le digo que yo creo que es por saber, por conocer. Porque si usted me pregunta a mí, tal vez eso que ya llevo adentro, que me gusta el fútbol y todo lo demás, porque en ese impasse, inclusive, si bien lo recordará, yo me fui de la UNAFUT, pero luego entro a asesorar a la Liga de Fútbol Playa y lotería, también me gano otra polémica ahí, ¿verdad? En ese momento, pero lo disfruté muchísimo también estando ahí porque aprendí muchísimo de la disciplina y hoy por hoy yo le puedo hablar con mucha propiedad de la disciplina de Fútbol Playa. Sí. Bueno, ya vamos a venir con el tema que en realidad hoy, por el cual hoy tenemos a la licenciada María Marta Rojas. Queríamos hacer una introducción, un preámbulo aquí con la licenciada para luego venir precisamente con el tema de la destitución del actual Consejo Director, el Consejo Director que estaba anteriormente presidido por don Jorge Ortega, que ha sido destituido la semana pasada. De este tema ya vamos a venir a hablar, pero antes vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos las 7 de la noche con 54 minutos, ya casi venimos. Vamos a estos mensajes de mucho interés aquí en Hablemos del Deporte y en Canal 2, la imagen de la radio. Sigamos con Hablemos del Deporte. Hablemos del Deporte. Continuamos con Hablemos del Deporte. Regresamos, estamos en Hablemos del Deporte, aquí en Monumental, la radio de Costa Rica, y en Canal 2, la imagen de la radio, 8 de la noche con 1 minuto. Hoy con nuestra invitada, la licenciada María Marta Rojas, quien hasta hace pocos días era la fiscal adjunta del Consejo Director de la UNAFUT. Ahora sí, en ese tema específico, licenciada, ¿qué les cobran a ustedes, algunos presidentes del fútbol de la primera división, la destitución del Consejo anterior que presidía don Jorge Ortega?
Leo antes una aclaración. A mí nadie me ha notificado. ¿Ah, todavía no? No hay un documento, no hay nada. Ante el registro público yo sigo apareciendo como la fiscal de la UNAFUT. No hay un acta terminada, levantada. Recordemos ¿Y la asamblea, la última asamblea? Se llevaron 5 asambleas, es la misma. La continuación de la continuación de la continuación. Pero, o sea, eso era que no se ponían de acuerdo entonces. Grabaron 3 y las últimas 2 no están grabadas. Entonces, para que usted notifique esto, tiene que tener un acta debidamente levantada por un presidente y un secretario y tomar el artículo que se aprobó y notificarlo formalmente a las personas. Ellos nos sacaron. Entonces, de ahí. ¿en manos de quién está el fútbol en estos momentos? O no hay, bueno, no solamente en manos de quién, sino cómo estamos en estos momentos a nivel del fútbol de la primera división. Totalmente ilegal. O sea, es una situación anormal, atípica, yo diría como una página negra escrita en el fútbol. Ese día, el día de la última sesión autoconvocada por ellos mismos, recordemos. Entonces, ¿cómo se dio cuenta usted que ya no era, por lo menos habían dicho que los iban a destituir? En la cuarta continuación nos sacaron, después de ver un informe de 2 hojas de una comisión del gasto que solo vio papeles un día, nos sacaron y nos dijeron que tenían que analizar. Ese día empezaron a tratar de votar, no pudieron ponerse de acuerdo. Ese día llamaron al propio don Eduardo Lee para consultarle, llamaron a la licenciada Margarita Echeverría para consultarle, y lo que recibieron por respuesta de estas 2 personas de la federación fue de que debían de seguir un debido proceso. Entonces deciden continuar en la siguiente asamblea. Esa asamblea coincidía justamente con el día que nosotros habíamos convocado a los asesores legales de los equipos para ver la propuesta de reforma de los estatutos, y nos encontrábamos don Jorge Ortega y la suscrita, que éramos los que yo le mencionaba al principio, que estábamos con la comisión de reforma de los estatutos, que tienen que estar entregados a más tardar el 1 de julio, ya es una disposición, un plazo que dio la federación. Y estábamos de abogados, solamente llegaron las 2 abogadas de Saprissa, doña Beatriz y doña Adriana, y don Luis Fernando Sáenz. Se excusó Heredia por medio del licenciado Rigoberto Vega, que les haría llegar por escrito, y después de ahí nadie más contestó. Pero entonces, como habían 3 abogados, yo estaba ya sentada con ellas a iniciar cuando llegó y llamaron a don Jorge Ortega, y nada más le dijeron que a partir de ese momento estaba destituido y que podía retirarse de las oficinas de la palabra, no con un documento oficial. Solamente de palabra. Entonces don Jorge llegó hasta la sala donde estaba yo reunida y me dijo: licenciada, acaban de tomar la decisión de destituirnos con una votación de 7 votos. Aquí no hay nada que hacer, violaron totalmente el debido proceso. Si gusta nos vamos. Entonces yo me excusé con los abogados que estaba trabajando en una comisión en ese momento, y me retiré de la UNAFUT. ¿En qué puede repercutir el hecho de que no se haya dado un debido proceso para la destitución de ustedes? A pesar de que usted me dice que no ha recibido un documento oficial de momento donde se les notifica a ustedes la destitución como miembros del Consejo Director de la UNAFUT. Muy sencillo, inclusive imagínense que hay un artículo del Estatuto de la Federación donde dice que deben de decirse, mandarse por escrito quiénes son las personas que firman ante la Federación cualquier documento, y las únicas personas que están acreditadas ahí, aparte de don Jorge Ortega y don Jorge Romero, creo que nadie más. Entonces, que la Asamblea se llame soberana y diga que soberanamente eligen a Ronald Solís como presidente interino ahí, y sin un debido proceso, ¿qué validez puede tener inclusive cualquier actuación que la haga en este momento? Y es más grave aún donde están convocando una asamblea, porque ellos mismos ahí mismo se autoconvocan y autonombran al licenciado Humberto Méndez, que es el representante de Punta Arenas, porque doña Alejandra está desaparecida en este momento, o sea, ni es miembro del... ¿Cómo desaparecida? Sí, es miembro del comité ejecutivo en representación de la UNAFUT, y hace muchas sesiones que no asiste, y a la UNAFUT
tiene su ratito de no darse una vuelta por ahí, sino que manda a este señor, al licenciado Humberto Méndez, con un poder, y está firmando como secretario ahí una convocatoria de asamblea para definir la contratación de auditoría externa, la modificación de estatutos, calendario de juegos, nombramiento del consejo director, fiscalía titular y fiscalía auxiliar, y un nombramiento de gerencia general. Eso es para la asamblea que viene el 7 de julio, 6 de julio. 26 de junio. 26 de junio. Ah, no, es ya la otra. Sí, están urgidos. La otra semana, sí. Muy urgidos. Bueno, ¿qué les cobran específicamente? ¿Qué consideran ustedes del por qué? Bueno, se habla de que hay pérdida de confianza. Dicen, por lo menos es lo que ha circulado, los representantes que votaron a favor de la institución de ustedes. ¿Pero qué les cobran específicamente? Bueno, dos cosas, Leo. Lo primero es que la pérdida de confianza es un término tan amplio que inclusive cuando alguien llega y le dice, si el vecino le dice que no le tiene confianza, no pasa nada, pero si usted es su jefe o su patrón o alguien de peso le dice que no le tiene confianza, tiene que decirle por qué. ¿Por qué? Sí. Y aquí lo único que hacen ellos es simple y sencillamente decir que es que han exagerado, se han aumentado, que don Jorge dijo que iba a haber políticas de austeridad y se aumentaron los gastos. Pero ¿eso es cierto? Es que es relativo, Leo. Se puede haber aumentado el gasto de la premiación anterior, pero se disminuyó en esta. Se pudo haber bajado el costo de que no tener que pagar un alquiler, pero hubo que pagar seguridad con el traslado a la Casa del Lago, que también era temporal en este momento. Se había valorado la posibilidad de irse a la federación, cosa que ni a los mismos presidentes les hacía gracia, pero hay un espacio que en este momento está prestado, pero que es de parte de la UNAFUT. ¿Que les corresponde a ustedes? Que nos corresponde a nosotros. Bueno, le corresponde al fútbol, ¿verdad? A la primera división, una sección específica. Inclusive fuimos a una reunión con don Juan Carlos Román, quien muy amablemente hablado de qué modificaciones se podían hacer para que la UNAFUT estuviera cómoda y tranquila ahí. No descartábamos esa posición, era temporal el traslado a la Casa del Lago, pero también yo le recuerdo que tenemos 11 meses, entramos en agosto, 10, 11 meses de estar ahí. Entonces, cuando hablan de pérdida de confianza, se basan en un documento que nombran una comisión del gasto para que le diera seguimiento a los gastos de la UNAFUT, y resulta que esta comisión del gasto no se reúne en diciembre, que es citada, porque alega el presidente de Pérez Celedón de que era un mal momento, en ese momento de fin de año y todo esto, entonces le quieren cobrar al tesorero que no los volvió a citar. Entonces, a raíz de la primera reunión de esta, que se cita para evaluar las funciones de la Fiscalía y del Consejo Director, y de la evaluación de las actuaciones del Consejo Director y la Fiscalía. Ahí usted no está haciendo una intimación de cargos, ahí usted no está trasladando cargos, va a ser una evaluación. Sin embargo, aun cuando no correspondía, porque para eso el estatuto es muy claro que hay un informe que se entrega en la Asamblea Ordinaria de julio, siendo transparentes, se les presentó un informe y con una semana de nada más de tiempo que se nos da, todos corrimos a preparar el informe de la tesorería, la fiscalía, la presidencia. Yo le puedo asegurar a usted con conocimiento y causa que ese informe, al día que nosotros llegamos para conocer de ese informe, en la segunda asamblea, en la segunda continuación, me consta que creo que solo don Noel Ferguson de Limón se había tomado la molestia de leerlo. Entonces no era cuestión de un informe. Ahí deciden retomar porque la asamblea, la comisión del gasto original era Alejandra Ordóñez, Gilbert Fernández y Gerardo Mora, Pérez, Heredia y Punta Arenas, pero que como doña Alejandra no ha estado haciéndose presente, nombran al de Belén. Se reúnen el tesorero con el presidente, revisan agosto y septiembre, si no me equivoco, del periodo de nosotros inicial. En esa asamblea alguien mencionó, uno de los presidentes, que por qué se iba a revisar solamente a partir de la gestión de nosotros, que por qué no se revisaba desde la gestión del consejo anterior, digamos, por ejemplo, el viaje de la señora Margarita Bellido 15 días antes de que se le venciera el nombramiento con $300 de viáticos diarios a una pasantía en España. Y dijeron, no, es que lo que vamos a evaluar es la gestión de ustedes. Perfecto, está bien, estamos transparentes, no tenemos nada que esconder. Entonces, en este informe que presentan, lo que hablan es
que por qué el señor presidente alquila un vehículo para ir al partido de Limón, que por qué el señor presidente alquila un vehículo para ir al partido de Punta Arenas. Bueno, está establecido que los funcionarios de la UNAFUT, si viajan en su carro, se les paga kilometraje, y el que no tiene carro, pues, si es el presidente, puede alquilar un carro, y al final, si suma lo que el costo del carro por un fin de semana, más lo que costaría pagarle el kilometraje, con suerte sale más barato el pagarle el alquiler del carro. ¿Qué pasa si yo no, como fiscal, no tengo carro y tengo que trasladarme a un estadio porque necesito hacer fiscalización? Necesito ver que las cosas, porque esa es mi labor, fiscalizar. Y no solo fiscalizar las funciones del Consejo, sino velar porque la Asamblea está en orden. Eso lo dice el estatuto. Y ellos se brincan y violan totalmente ese procedimiento. Y dicen, todavía, se atreven a afirmar de que es que la Fiscalía no estaba haciendo nada. Y que me diga entonces el Club Sport Herediano de las 2 prevenciones que se le hicieron, donde se le dice que del contrato de arrendamiento, porque resulta que de la noche a la mañana ya no es primero que era el Club Sport Herediano. En el Consejo Director, en el 2008, inscriben a RBC como el afiliado. Y yo tengo aquí la carta donde doña Roxy Blen manda a decir que por favor se corrija el error, que el afiliado es el Club Sport Herediano, porque nosotros nos hacíamos una pregunta, bueno, y si queda Heredia campeón, ¿a nombre de quién debe salir el trofeo? ¿De RBC o de la asociación? Hay un incidente pendiente ¿Eso no se ha resuelto? Eso sí se resolvió, eso fue una de las cosas que el Consejo Director dejó resuelto cuando les acogió la solicitud, pero les acoge la solicitud e inmediatamente le dice, bueno, don Gerardo, usted tenía un poder de RBC, ahora para poder actuar en nombre del afiliado, que es la Asociación Club Sport Herediana, usted tiene que presentar un poder. No, es que del contrato se desprende, y la Fiscalía le dice, no señor, del contrato no se desprende. O le hacen un adendum al contrato de arrendamiento, o trae un poder de la Asociación Club Sport Herediana. Y ni una ni la otra cosa. Y Heredia sigue votando sin estar legitimado. En el caso Sí, siguió votando sin estar legitimado. A pesar de en las asambleas que han pasado anteriormente. Todas estas. La 3, la 4. ¿Qué dice la fiscal con respecto a esto? Y es que ya iba también por el tema precisamente de San Carlos, el famoso tema de San Carlos y su personería jurídica, que sigue votando, y entonces... Vamos a ver, a San Carlos lo que presentaba era una certificación notarial, que es muy diferente de este documento que he sacado del registro público, en donde decía que se encontraba en proceso. Presentó eso en la primera... Perdón, yo recuerdo en una oportunidad, no específicamente cuál, que no sé, son términos que ustedes utilizan, la famosa jurisprudencia, en un caso donde la personería de un equipo estaba ya en trámite, estaba vencida, pero estaba en trámite el proceso de inscripción. En el caso de San Carlos, ¿no es igual? Nosotros nos valíamos porque decía don Ronald, y se lo dije el viernes en vivo en una entrevista, que no mintiera y no engañara a la gente, porque una cosa es estar en trámite, que es que usted la presenta y mientras el registrador la pasa de un lado y la pasa de otro, puede durar. Pero para que una personería se inscriba, tiene que estar al día con la caja y con FODESAF, si no, no se inscribe. ¿Y San Carlos? Hasta la semana anterior debía 66 millones de colones entre la caja y FODESAF. Al día de hoy pagó alrededor de 30. O sea, eso no se puede tomar como un documento que está en trámite de inscripción al tener esa deuda pendiente. No, señor, eso es un impedimento. Ya, y no solo eso, ya cansados de que era una personería jurídica que decía que se encontraba en proceso, porque la personería de él, cuando nosotros la sacamos, dice que venció desde el 30 de abril del 2011. O sea, estamos hablando hace más de un año. Y nosotros... Pero sigue asistiendo a las asambleas y sigue votando. Durante todo, desde el 2011, desde el 30 de abril del 2011 hasta la fecha ha estado en forma ilegal su personería. Y dice inclusive el artículo 9 de la afiliación que un equipo para estar afiliado debe contar con su personería vigente, mantener vigente su personería jurídica, y eso lo dice el artículo 8. Y el artículo 9 dice que un equipo pierde su desafiliación por la pérdida de personería jurídica. Lo que pasa es que, o sea, se cree tan soberana la asamblea que inclusive la certificación, ojo, emitida por un notario público que da fe de que está en proceso de inscripción, en ese momento, sin que todavía la Fiscalía haya mandado a sacar los documentos al registro oficiales,
Viene el presidente de Cartago, que es abogado y notario, pero un notario que está suspendido desde enero de este año, y dice que como hay una continuación porque él fue reelegido, él está legitimado para votar. La fiscalía le dice que no está legitimado, y por eso es que yo le dije a don Ronald el viernes que él está mintiendo. Y miente el presidente de Cartago cuando le hace creer a los demás presidentes que porque es una continuación de una reelección está vigente la personería. Aquí lo dice. Cuando nos vamos a esta serie de anotaciones, resulta que nada más y nada menos hay una anotación que dice que es un mandamiento de anotación del juez de menor cuantía del segundo circuito judicial de Alajuela, que desde el 2009, obviamente en ese momento estaba vigente la personería, pero manda a decir que de ahí en adelante, dice así: a fin de que se sirva abstener de inscribir todo documento al margen de la inscripción de la sociedad demandada. Y es un monitorio de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, habrá ido ¿usted como fiscal adjunta o el fiscal de la UNAFUT, desde cuándo denunciaron el problema de San Carlos y aún así sigue participando en las asambleas y votando? ¿Desde hace cuánto usted como fiscalía lo denunciaron? Ya específicamente cuando inicia, sobre todo este año, porque al principio, ¿por qué duraron tanto? Porque nosotros, creíamos en la fe notarial de un notario público que decía que se encontraba en proceso. El problema ¿y cuándo se dan cuenta? Cuando empezamos a ver de que siguen utilizando la misma personería y la misma personería, y que lo mismo, vamos a ver, las mismas certificación, no confundamos, la misma certificación de un notario público que dice que está en proceso de inscripción. Entonces nosotros nos volvemos a ver y decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo va a estar esto en proceso de inscripción? Entonces preguntamos y el señor dice, no, es que está en proceso de inscripción, en cualquier momento sale. Entonces ahí es donde nos vamos y ahí es donde empezamos a caer. ¿Deberían de ser nulas todas las asambleas anteriores donde participó San Carlos? Total y completamente. Y es más, ¿y eso qué representa? ¿En qué repercutiría por el campeonato? Hasta una posible nulidad si algún afiliado así lo quisiera. Y es más, es el asunto, digamos, en este caso encontramos otra anomalía en el caso de Belén. Es una sociedad anónima común y corriente, que fue inclusive el comité... ¿Sociedad anónima deportiva o sociedad anónima? Una sociedad anónima, como una corporación. O sea, deportiva. No puede funcionar como sociedad, bueno, hay asociación deportiva y hay sociedad anónima deportiva, pero en este caso es una sociedad anónima. Es correcto. ¿Y no puede participar en el fútbol? No, en ese caso tenía que hacer la transformación. ¿A sociedad anónima deportiva? Exactamente. ¿O a una asociación deportiva? Exactamente, y realizan, curiosamente, el consejo anterior, el comité de competición en el consejo anterior le hace un llamado de atención al consejo diciéndole que le preocupa la situación de Belén, y de ahí no pasó. O sea, no tomaron nota, no hicieron nada. Cuando nosotros empezamos a revisar en qué estado están, ya cuando vimos que ya la anomalía no venía solo por San Carlos, sino que también venía por Heredia, que también venía, vamos a ver cómo están las demás. Belén nos presentó que en febrero de este año, hasta febrero de este año hizo la Asamblea de la Transformación. En marzo le dio el visto bueno al ICODER, y se supone que ya de estas alturas... Esta sí es un documento que sí está en un trámite que puede ser aceptado por usted, bueno, que lo puede aceptar en la fiscalía. Sí, a menos de que siga pasando, digamos, de que está en proceso y pasa un mes y 2 meses y nada de que sale inscrito el documento. Este tipo de denuncias de ustedes son las que les están cobrando. ¿Usted consideran los presidentes del fútbol de la primera división para ser destituidos? Sí, y también, o sea, porque si usted me pregunta cómo fue por lo menos el torneo anterior, en el torneo anterior nadie se quejó, nadie hizo nada, nadie cuestionó nada. Es a partir de este año que volvemos a las asambleitis que se habían eliminado. Por favor, que no sean convocadas en horas de la tarde, sino que quieren con almuerzo incluido, porque les permite el diálogo. Yo diría más que el diálogo, confabular ahí para este tipo de situaciones. Pero aquí hay una cosa, Leo, que yo quiero rescatar, y que es: ¿por qué llega el presidente de San Carlos a ser interino? ¿O por qué ponen a Humberto Méndez de secretario? ¿Por qué le surge tanto nombrar un consejo director a su gusto? Vamos, en este caso,
porque donde se habla de la posibilidad de que presidentes actuales del fútbol de la primera división se involucren como miembros del consejo director. Es correcto. Esto desde su punto de vista lo considera bueno para el fútbol, de que los mismos asociados sean parte del consejo director de la UNAFUT. Totalmente nefasto. Es autorregularse, es simple y sencillamente, vamos a ver, en una de estas asambleas, que no es la continuación de la destitución. Ponemos un fiscal y es como de mentirillas. Vamos, algo así, por el estilo. En una de estas asambleas, a raíz de que consta en un oficio de la federación, donde la federación manda a decir de que deben de ponerse, de previo hasta el inicio de este campeonato, deben de ponerse todo el mundo al día. Todo el mundo, Belén tiene que hacer la transformación, Heredia tiene que contar con su poder o una representación legal, que San Carlos tiene que tener su personería ya inscrita, y que 15 días antes de que inicie el torneo se ponen ellos mismos como meta esa soga al cuello. Entonces, mientras ya pudo pagar la caja, pero debe 36 millones al día de hoy de FODESAF. Y mientras va y levanta este mandamiento que está aquí y hace todos los trámites, tendrá San Carlos la personería vigente 15 días antes de iniciar el campeonato. No sé de qué manera lo lograría. Antes de ir a la próxima pausa, licenciada, porque el tiempo nos gana, entonces específicamente los equipos con problemas, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, son Herediano, San Carlos, Herediano por el problema de la... que hay entre el club, entre RBC y el club, la asociación. El caso Club RBC, sí. En San Carlos... Que definitivamente el problema es evidente, que tiene un serio problema con la caja, no solo el hecho de que haya ido a pagar la caja, debe todavía 36 millones, y no solo eso, tiene un mandamiento anotado ahí que dice que se le impide cualquier inscripción hasta tanto no arregle todo, y lo que hizo fue un arreglo de pago en este momento. Belén, que se le hizo una prevención, no ha presentado los documentos después de la prevención, pero Belén no ha sido del grupo opositor. ¿Cuál otro equipo? En este momento son los dos equipos que tienen, pero es una cuestión de control de poder, Con Pérez León no tienen problemas, con una investigación que tenían sobre las taquillas también. No se fue, ni siquiera llegó a investigación, y ahí voy a aclararle, esto es un tema meramente de legalidad, y para hablar de derecho yo creo que hay que ser abogado, y si no, mejor consultar uno. Con Pérez León, ahí se habla también en corrillos que posiblemente la gerencia pase por ahí por manos de alguien, no me consta, ¿verdad? Pero es lo que se oye decir. Entonces es donde uno dice, bueno, de esto es como darle leche al gato, ¿verdad? En el caso de Pérez Celedón, vemos un estadio previo creo que en semifinales o Saprissa a estadio lleno. Nos mandan una taquilla, un reporte de taquilla, y resulta que nosotros decimos, es que están reportando una taquilla muy baja y el estadio estaba lleno, que fue cortesía, se regalaron las entradas, era un combo de 3 ¿Ustedes no mandan fiscales a esos partidos? Sí, cuando estamos ya en semifinales y finales se mandan los fiscales. La cuestión es que lo que hicimos fue decentemente hacerles una nota diciéndoles que si estaba bien lo de la taquilla, que si estaba bien reportado lo de la taquilla. Nos mandan a decir que les demos una semana de tiempo para hacer la investigación. A la semana nos contestan que fue un error de la contadora y hay una diferencia de más de 1 millón de colones. Entonces, si eso no es robarle a los mismos equipos, no sé qué discurso le vende el señor del Sur, el señor de Pérez Celedón, a equipos donde uno piensa que tienen un poquito más de razonabilidad, como son Saprissa o la Liga, para creerse este discurso, si el porcentaje de las taquillas se reparte entre ellos mismos. Si el mismo San Carlos manda, con la proyección del campeonato anterior, que había sido muy buena en taquillas, manda a pedir por adelantado que se le adelanten 3 millones prestados de las taquillas que se vayan a recuperar. Entonces, ¿cómo está San Carlos también económicamente, que manda a pedir un préstamo de 3 millones? Entonces, hablemos de gastos, ¿cómo manda a decir Punta Arenas que se le preste para liquidar una deuda que también tiene y que responde con lo que se vaya a recoger en taquillas, cuando todavía no sabemos cómo van a ser las taquillas, porque no sabemos quiénes son? Si la final hubiera sido Santos Pérez Celedón, ¿cuál hubiera sido la taquilla? Voy al caso, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones, y curiosamente pasa eso, y a menos de un mes
llegan rebotados 2 cheques de pago de taquilla, 2 cheques sin fondos de Pérez Celedón. Yo le aclaro aquí al señor Adrián Ulloa, y lo aclaro directamente, que no es que se escondan los cheques, es que cuando usted va a la caja a pagar con un cheque sin fondos, ahí mismo se lo pueden rebotar, pero cuando usted lo hace depositado en una cuenta, mientras se hace la liquidación de la cuenta, el banco puede tardar 8 o 15 días en devolverte los cheques sin fondos. Se le pasan los cheques sin fondos al disciplinario el mismo día que él llega a pagar, pero es que ya el hecho está contenido en el reglamento disciplinario, dice que el que pague una taquilla con cheques sin fondos es merecedor de una multa de $500,000. ¿Y se la aplicaron? Sí, se la aplicaron. Bueno, no sabremos ahora si la irá a pagar, porque de ahí, en este momento nosotros no estamos ahí para vigilar este tipo de asuntos. Tengo 3 minutos, licenciada María Marta Rojas, y cierro con esto. ¿Qué implicaciones podríamos tener a nivel de FIFA con todo lo que está pasando? Muchas, porque nosotros creo que el nombre del Consejo Director está en juego, el nombre de un Jorge Ortega no es solo un Jorge Ortega, el nombre de María Marta Rojas está en juego. Nosotros vamos a acudir ante la Federación porque creemos que es la primera instancia, que ellos son los que tienen que poner orden en primer lugar. Lo dijeron antes. Hay otras instancias a las que también vamos a acudir. No vamos a hacer la de Gilbert Fernández de ir a un tribunal común a impugnar, porque esto es poner en riesgo a la Federación. Pero si tenemos que agotar las instancias del debido proceso, una intimación de cargos como debe de ser, traslado de cargos, una comparecencia, descargo de la prueba, todo lo que en principio de derecho, un debido proceso como debe de hacer, y no se hace, o no se saca el gato de ahí para que la leche no se termine, o la Federación no interviene, porque si ya hay un antecedente, la Federación en el caso de Fútbol Playa, que era una liga tan pequeña, intervino en su momento aduciendo que había violación del debido proceso y lo hizo de oficio. Entonces nosotros esperaríamos que lo haga. Eso no significa que no vayamos a presentar el descargo de esta situación tan anómala, pero si hay que ir hasta FIFA. Yo recuerdo en el caso de Fútbol Playa que la FIFA lo único que mandó a decirle a la Federación en su momento fue: resuelva y me informa. Yo quisiera saber si con respecto a la primera división, resuelva, me informa. Termino diciéndole, Leo, que para mí es una aberración que un presidente de un equipo diga que la UNAFUT no necesita de la Federación. Y usted sabe que hay un presidente de un equipo que se ha encargado de decir, que es el de Cartago, que lo hizo públicamente, de que la UNAFUT no necesitaba a la Federación. Yo diría más bien, ¿necesitará la Federación de la UNAFUT? ¿O será hora que la Federación acoja a la UNAFUT, recoja otra vez la UNAFUT y la tenga ahí adentro? Bueno, se nos quedan muchos puntos que tocar. Licenciada María Marta Rojas, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más? Nada, en espera nada más de que no engañen a la gente, que no vengan con mentiras. Leo, aquí hay muchos papeles. Anda bien documentado usted hoy, ¿eh? Y tengo muchos más. En el momento que cualquier persona quiera verlos, aquí están las prevenciones, están los documentos. Entonces no es venir a hablar por hablar a un micrófono. Si vas a hacerlo, que tengas los documentos a la mano, que no mientan, que no engañen a la prensa, que no engañen a la afición. O sea, simple y sencillamente quieren estar allá adentro para manipular y hacer lo que quieran y lo que se venga en gana. Y si ya el fútbol estaba bastante difícil de corregir muchas cosas que encontramos ahí, imagínese lo que puede suceder de aquí en adelante. ¿Considera que la intervención debe ser inmediata de parte de la Federación Costarricense de Fútbol? Total. Es la primera instancia que tiene que acudir a resolver esta situación. Totalmente, el estatuto de la Federación es muy claro, donde dice que su primera liga de primera división asociada es la UNAFUT. Entonces yo creo que le corresponde meter la mano en este momento. Bueno, don Eduardo, ahí está. Muchas gracias, licenciada María Marta Rojas. Vamos a la pausa, 8:30. Al regresar tendremos un resumen de las notas más importantes del día con nuestros compañeros de la redacción de deportes, y también estaremos escuchando a Hugo Quesada Fernández con otras disciplinas deportivas. Pero vamos a la pausa. Estamos en Hablemos del Deporte, aquí en Monumental y en Canal 2, la imagen de la radio. Sigamos con Hablemos del Deporte. Hablemos del Deporte.